Daniel Miralles va a ser investigado finalmente, ¿no? Y ahí es muy importante el adverbio finalmente, porque nadie quería tomar este caso. Bueno, va a ser investigado por el fiscal Alejandro Carballo de Río Tercero. ¿Qué opina Rosa Savena, por ejemplo, al respecto? Bueno, dice que confía porque le dieron buenas referencias de este fiscal que, bueno, tuvo que ser el encargado de agarrar la brasa caliente en temas judiciales de la provincia. Escuchamos la palabra de la abogada Rosa Savena. Ayer viajé a Córdoba y me entrevisté con la señora ministra de Justicia, Laura Echenique, y le conté la terrible situación que estamos pasando en esta ciudad con lo que se ha descubierto a través de la denuncia de Gonzalo Gambero, digamos, de la mafia que existe en ese sector de la justicia, de algunos fiscales que cobran dinero para arreglar causas. Le expresé mi preocupación en todo esto, mi preocupación no solamente por mi caso, que yo me doy cuenta que así ha sido manejado, y por toda la sociedad en sí, porque a partir de que se salió a la luz esta denuncia, fueron innumerables la cantidad de gente que vino a exponerme lo que tuvieron que pasar a causa de Miralles y que están dispuestos a denunciar ahora y contar lo que han tenido que pasar y el dinero que han tenido que pagar para que no metan presos a sus familiares. Entonces le expresé de esa gravedad y que no estábamos dispuestos a seguir aguantando este tipo de situaciones, porque yo ya sé que son así, sino que no teníamos una prueba, ahora las tenemos, y muchas. Le dije que necesitaba que nos diera una respuesta, y yo después tuve que retirarme. Me atendió muy bien la señora ministra, me pareció una persona comprometida, por lo menos creíble, no fue esa de ceño fruncido como me atienden todos, con ese gesto hosco, muy agradable. La verdad que me sentí tranquila para hablar, para explayarme. Le expliqué a grandes rasgos toda la situación y no pasó ni una hora cuando recibí la llamada del ministerio, donde me habla directamente la señora ministra y me dice que ya habían designado un fiscal para que investigue. Así que imagínense que yo siento, me siento realmente contenido, porque veo que hay un funcionario que realmente se juega por la sociedad, porque hasta acá nadie se hacía cargo, todos cobran sus sueldos, todos están muy cómodos detrás de sus escritorios, pero nadie se quiere hacer cargo de las graves irregularidades que cometen algunos funcionarios, que las conocen y prefieren mirar para otro lado. Y acá nos encontramos con una ministra que demostró compromiso. O sea, yo le creí. Y vi que no de ninguna manera ella tomó esto a la ligera. Inmediatamente actuó y ya tenemos un fiscal que va a investigar a Miralles. ¿Y confías en que pueda ser, digamos, investigado de buena forma, digamos, correctamente como tiene que ser, por todo lo que se ha hablado, porque nadie lo quería tomar este caso? Bueno, justamente por eso se ha ido de la jurisdicción de Río Cuarto. No todos son amigos. Acá en Río Cuarto son todos amigos, eso es entendible en cierta forma, porque es una de las cuestiones que el código hace que se exima. Por amistad manifiesta o enemistad manifiesta, una persona no se puede. Además, se tapan entre ellos porque saben que después, si ellos tienen algún problema, el otro va a estar a favor. Eso ya sabemos que es así acá en el Poder Judicial, en algunos sectores y en algunos miembros. Sí confío, porque me dijeron que era una persona totalmente independiente, que era una persona seria, y si no consigo que sea así, y bueno, tendremos que sacarlo también. ¿Crees que Miralles debe ser apartado inmediatamente de Tribunales Río Cuarto? Pero por supuesto que debe ser apartado inmediatamente, porque de acuerdo a lo que me está diciendo la gente que me viene a ver, son aprietes, arreglos económicos. Eso es todo lo que me viene a decir, manifestar un montón de gente que se ha animado a hablar. Entonces, como cualquier persona sospechada de cometer un grave delito, siendo funcionario público, un fiscal, así se lo pedí a la señora ministra, que sea apartado de su cargo hasta que esto se investigue y se demuestre si es culpable o es inocente. Entonces, como a todos, él tiene que ser apartado de su cargo. Nosotros no podemos tener y seguirle pagando un sueldo a un delincuente que está legitimado por un cargo.
Y lo último, ¿qué respuesta advertís en el gobierno de Córdoba, en este caso en la justicia cordobesa? ¿Hay preocupación por esto? Bueno, yo creo que sí. Yo he hecho la denuncia ante la Fiscalía General y la Oficina de Sumarios Administrativos. Eso está en curso. El fiscal general no me dio grandes respuestas, solamente se limitó a enviarla a una u otra fiscalía que se declararon todas incompetentes. Hasta Winca Renaco me envió porque de alguna manera me quieren desincentivar y eso no lo van a lograr. Porque a mí con eso no me van a asustar, que yo tenga que viajar o ir a lugares así. No, señores, están equivocados si creen que es así. Acá yo voy a defender mi posición, lo mío, mi hijo y a toda la sociedad que está en riesgo y no voy a permitir que nadie pase lo que yo pase. La palabra de Rosa Savena, la abogada de Gonzalo Gambero, con varios datos, ¿no? Primero, afirmando que después de que ella dio a conocer toda esta situación, la presunta extorsión por parte de Daniel Miralles, recibió un montón de casos, digamos, otros ejemplos que le llegaban a su estudio con situaciones similares. Por otro lado, que confía en Alejandro Carballo, en el fiscal que va a investigar al magistrado que actúa aquí en la justicia riocuartense. ¿Por qué? Bueno, porque le dieron buenas referencias. Sin embargo, pide que sea apartado Daniel Miralles hasta que se resuelva si es inocente o culpable de este delito que se le imputa y que ahora finalmente va a ser investigado. Rosa se ha transformado y eso está plenamente justificado por lo que le tocó atravesar en una especie de justiciera judicial. Es una piedra en el zapato para el Poder Judicial que se mueve con cierto grado de comodidad por el no reproche de la propia corporación. Va a ser emitida esta noche en Telediario Televisión, en la entrevista que hacemos para la señal satelital, una entrevista con el doctor Jorge Medina, ex fiscal de Cámara, básicamente para referirnos a la cuestión de ganancias, ¿no? Pero la charla fue derivando hacia cierto grado de elitismo judicial que hay, o de autoprotección de la corporación. Y quiero que escuchen un tramo de la entrevista en donde se refiere a si cree que es posible que lo que denuncia Rosa respecto del comportamiento de Miralles refleje la realidad. Escuchen con atención lo que dice el doctor Jorge Medina, ex fiscal de Cámara, a este respecto. Es decir, que terminen realizando su tarea tarifada, porque conozco las realidades en otros lugares y es lo que sucede. En el norte de nuestro país los sueldos del Poder Judicial son mucho más bajos que en el resto. Pero lamentablemente conozco de casos de corrupción que son realmente aberrantes. O sea que es un delicado equilibrio. Yo diría no mantener el privilegio, es decir, sí, se tributa, pero se tributa teniendo en cuenta determinado tipo de parámetros. Porque aparte de que echa la ley, echa la trampa, Guillermo. ¿Sabe qué se puede hacer en el tema del sueldo? Pagar un concepto no remunerativo mayor que el remunerativo, entonces me baja el piso de ganancias. Entonces ahí estaríamos también en una ficción, es decir, quedaría una cuestión que sería totalmente inocua para lo que se necesita. Sí, según yo entiendo que se debe tributar, porque no es posible. Da vergüenza realmente cuando uno se junta con determinados medios y la gente reclama, dice, ustedes no pagan ganancias, y la verdad es que no está bueno. El docente universitario paga ganancias, con un salario mucho menor, obviamente. Así que, sí, en líneas generales, si me preguntan cuál es mi opinión, yo creo que se debe pagar. Pero debe convencerse de qué medio. Por ejemplo, yo diría acá en Córdoba, está bien, se paga ganancias, pero a la par de eso, por favor, dejen de quitar o de sacar una parte del salario que se va a una obra social que acá en Río Cuarto directamente no se puede utilizar, por ejemplo. Doctor, se lo pregunto
con conocimiento de causa, los he comprometido con el escenario social, con las condiciones. Usted trabajó en el foro penal, así que sabe de la realidad a la que estoy aludiendo, pero ¿no da la impresión que hay un amplio sector de la justicia que vive en una burbuja o en una campana de cristal, como se dice, ignorando lo que pasa alrededor? Totalmente, es lo que siempre he discutido, inclusive con mis pares, y he tenido determinado tipo de cuestionamientos por esto. Pero cuando yo menciono este tipo de cuestiones, soy tildado de populista, por ejemplo, y de anticorporativo, y sí, la verdad nunca he sido corporativo, y las cosas son como deben ser, no hay de vuelta que darlas. Si estamos en una situación de crisis socioeconómica muy marcada, con una inflación mensual que en alimentos estamos en el 10%, donde uno va a las barriadas populares y ve que la están pasando mal realmente, y no se trata del planero, no se trata se trata de la persona que trabaja en el día a día y que cuenta sus monedas para poder llegar a fin de mes. Y yo creo que uno no puede estar ajeno a eso, tiene que necesariamente, como decía yo, tener una suerte de compromiso ético y decir, señor, mire, aquí está, esto es mío. Este es el deporte, y de paso me saco ese sallo de estar contra lo que es o consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad de la ley. Ahora, usted menciona de buscar un ámbito de debate o de acuerdo para que esto ocurra. Sin embargo, el sector corporativo del Poder Judicial se ha resistido, por lo menos en los últimos años, a cualquier intento de democratización del Poder Judicial, de reforma del Poder Judicial, mejora que lo saque de este estado de tanto cuestionamiento social. ¿Por qué ocurre eso? Si en la mayoría son gente letrada, leída, que ve lo que está opinando la sociedad del Poder Judicial que tenemos. Porque todavía tenemos una estructura de Poder Judicial del siglo XIX. Todavía seguimos, esto es meramente simbólico, pero seguimos tratando de vuestra señoría, vuestra excelencia, y ya es tiempo de bajar a un plano donde se entienda que los miembros del Poder Judicial forman parte de un poder con representación indirecta, pero con representación popular, porque los que lo eligen es el Poder Judicial con acuerdo de los poderes ejecutivos. Entonces, ese trato de estar en un pedestal, ese alejarme de la sociedad para estar en una especie de burbuja, como bien dices, esa cuestión de creerse que está en una situación de privilegio por el hecho de tener un cargo. Eso debemos entender que la justicia es un servicio, aparte de ser un poder del Estado, también es un servicio a quien acude la mayoría de los habitantes para poder dirimir sus conflictos, ya sea con la ley penal o entre de particulares o comerciantes o lo que sea, pero debe ser un servicio y debe ser tratado como tal, y eso es lo que debe inculcarse. Y también se necesita la democratización y reforma del Poder Judicial. ¿Sí? La reforma a la que se vienen oponiendo. ¿Por qué? Porque en un sistema mucho más moderno, como ocurre en otros países, se terminan lo que yo denomino cotos de casa. Es decir, donde la injerencia política es grande o la injerencia de sectores económicos es grande, y hasta lugares donde determinados sectores que están al margen de la ley, ¿sí?, llámese el narcotráfico, tienen influencia en el Poder Judicial. Y cuando ello ocurre, se cae todo. ¿Y esto está ocurriendo, doctor? En determinados sectores de nuestro país, totalmente. Hay gente ahí, colegas de la provincia de Santa Fe, que tienen terror por el tema narco en lo que son las grandes urbes el Gran Rosario, Santa Fe misma, están viviendo una situación de crisis muy grande. Y puesto en la disyuntiva de la posibilidad de perder la vida uno mismo o alguno de sus familiares, o se van o terminan mirando por otro lado.
Y es lo que está ocurriendo. Entonces, yo veo con cierta preocupación como acá en Córdoba, por suerte, no, todavía, pero veo con cierta preocupación cómo justamente el narco viene avanzando. Lo hablábamos en la jornada de seguridad que la otra vez organizamos acá en la sociedad española. Viene avanzando y a paso firme, y nosotros lo vamos viendo, y la preocupación debe ser esa. Y preservar, sobre todo, pues cuando el narco te toma el Poder Judicial y la Fuerza de Seguridad, vamos a México, a Colombia, vamos a ese modelo, lamentablemente. Doctor, usted mencionó recién algo que está ligado con la relación constante entre el Poder Judicial y el Poder Político. El Poder Judicial se queja de las injerencias del Poder Político y habla de la independencia de los poderes. Sin embargo, está cada vez más claro que hay muchos integrantes del Poder Judicial, por suerte no todos, que están implicados, involucrados con el poder político en acciones deliberadas que han llevado al descrédito al Poder Judicial. Y el Poder Judicial no ha podido, no ha querido o no ha sabido autodepurarse de esas personas que dentro del Poder Judicial le están haciendo tanto daño. De hecho, algunos siguen siendo jueces, siguen siendo fiscales, cuando están hasta registrados en cámara de hechos que están muy por fuera de lo que indica la norma de comportamiento del Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve esto? No, justamente debe asumirse una postura ética desde los cuadros dirigenciales, asociación de magistrados, colegios de abogados, y exigir, cuando saben, porque acá es una cuestión como que, de eso no se habla. Y cuando hay un funcionario corrupto, a mí me tocó, Guillermo, yo fui de acusador en el caso Savena, de un fiscal que había tenido un desempeño francamente espantoso. Terminé siendo cuestionado por haber apoyado a Rosa Savena, quien era querellante y yo era fiscal, o sea que trabajábamos en la misma línea. Pero hasta ese punto llega, y a tal punto que ese funcionario no solo fue preservado, sino que fue ascendido, sacado de la ciudad, pero ascendido. O sea, funciona de ese modo, y esto justamente es lo que trae el descrédito tan profundo entre la gente. Pero si el Poder Judicial, porque eso lo hizo el Poder Político, si el Poder Judicial cerrara filas y fuese crítico con esas situaciones, ¿no se autodepuraría el Poder Judicial? Cosa que no vemos. En este caso en particular, el Poder Judicial cerró filas atrás de un funcionario corrupto. ¿En favor? Así como digo. A favor, totalmente. Totalmente. Cuando en los corrillos de tribunales se comentaba justamente de las tropelías que cometía, pero visto y puesto ya en determinado momento, llega al punto en que prima lo corporativo. Y el razonamiento es, ¿qué pasa si mañana me pasa a mí? Dice el que toma esa actitud. Pero yo entiendo que no, debe decirse, mire, aquí lo que tenemos que hacer es depurar, porque si seguimos con este tipo de actitud, el descrédito va a ser tan grande que algún día, en una crisis gigante como la que pasó en el 2001, el Poder Judicial va a estar a la cabeza de quien se le va a reclamar todo este tipo de cuestiones. Doctor, usted dijo, si seguimos así, eso que ocurrió con un fiscal, bueno, ahora hay una denuncia más grave que ya, por lo menos de mi tiempo de ejercicio del periodismo, nunca había escuchado, que a un fiscal se lo acusa de extorsionar reclamando dinero en favor de un imputado. Sí. Bueno, ¿esa escalada es la que a usted le preocupa? Exacto, exactamente. Y en eso hay que ser muy severo, muy terminante. No hay grises, blanco o negro. En esto ya no se puede admitir esas zonas de sospechas y bueno, no me alcanza, que quizás... No, acá cuando estamos hablando de que en el Poder Judicial hay hasta un tribunal de ética, ese tribunal de ética debería estar en funcionamiento permanentemente, y no cuando, por ejemplo, un funcionario omitió pagar una multa que le hicieron en la provincia de Santa Fe.
Doctor, para fin... Ahí está la palabra del doctor Jorge Medina. Dejé un poco extensa la nota porque quería que ustedes tomaran referencia de que no fue preguntado directamente esta cuestión, fue derivando. El propio Medina fue diciendo, bueno, pero lo que pasa es que fue el propio Medina que terminó admitiendo. Medina fue el acusador de Walter Guzmán, el fiscal Walter Guzmán. Y declaró en contra del fiscal Walter Guzmán. ¿Qué pasó con Walter Guzmán? El jury lo sobreselló, el jury de enjuiciamiento lo sobreselló. No solo eso, sino que lo ascendieron en la escala tribunalicia. Bueno, ahora nadie quiere hacerse cargo de una denuncia gravísima contra el fiscal Miralles. Todos miran para otro lado. Entonces el Poder Judicial está actuando no solo de manera corporativa, sino connivente. Y los discursos como el de Medina son excepcionales en el Poder Judicial. Y estoy seguro que en el Poder Judicial se lo señala a Medina. Él mismo dice, me dicen que soy populista. Bueno, es en este contexto que se están dando los debates y con un sector amplísimo de la sociedad mirando para otro lado, incluidos los medios de comunicación. Es de una gravedad el momento, porque se lo dijo recién Rosa Savena, tiraron de la piola con un caso en el que una familia se animó a no pagar y han aparecido otros que pagaron. Porque ahí también hay complicidad de todos nosotros. Evidentemente había gente que tenía plata y podía pagar para aliviar la situación de sus seres queridos imputados y ya pagaron, según lo que dice Rosa Savena. Y no tenemos por qué no creerle. ¿Y por qué nos resulta verosímil lo que dice Rosa Savena? Porque termina ratificándolo el propio fiscal. Dijo, yo acusé, el fiscal Medina, ex fiscal, ya jubilado, yo acusé a un fiscal por ser corrupto y el Poder Judicial cerró fila detrás del corrupto. Flor. No, bueno, solamente ver cómo sigue esto, ¿no? Digamos, la investigación, con qué velocidad también, porque a lo mejor nos quedamos con esta noticia de que, bueno, finalmente va a ser investigado y después, más con la vorágine, digamos, periodística, no digo nosotros, digo los medios de comunicación en general, la realidad argentina, te olvidás y ves que no pasa nada y la causa queda ahí archivada. Bueno, habrá que ver. Alejandro Carballo es el que tiene esta brasa caliente. Ojalá por el bien del Poder Judicial en sí mismo, ¿no? También que se pueda esclarecer la situación y bueno, si es encontrado culpable, si hay una responsabilidad efectiva de Miralles con pruebas, que realmente la justicia cordobesa tome cartas en el asunto, porque en definitiva son los que nos tienen que investigar a nosotros. Gracias, Flor. Hasta luego. Así son las cosas.